El cielo se había oscurecido temprano aquella tarde, tiñendo el horizonte de un gris profundo. El olor a tierra mojada anunciaba que pronto llovería sobre los campos interminables del rancho El Roble de Plata, una de las propiedades más grandes del estado de Jalisco. Allí, entre montañas y praderas infinitas, vivía Alejandro Santamaría, un vaquero tan duro como la tierra que pisaba. Desde joven había aprendido a no depender de nadie. Tras la muerte de su padre, se había convertido en el dueño del rancho, cargando sobre sus hombros una responsabilidad enorme. Su reputación era conocida en toda la región, un hombre de pocas palabras, de mirada fría y temperamento impredecible. Los trabajadores lo respetaban, pero también le temían. Sin embargo, detrás de esa coraza de acero, Alejandro escondía una soledad inmensa. Cada noche, al regresar del campo, se quedaba mirando las luces distantes del pueblo desde el porche de su casa. El eco del silencio lo acompañaba como un viejo fantasma. Había amado una vez, hacía años, y había perdido todo. Desde entonces, su corazón se había vuelto piedra. Esa tarde, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Alejandro regresaba a caballo del extremo sur de sus tierras. El viento le golpeaba el rostro, y el sonido de los truenos resonaba en la distancia. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria avanzaba por el camino de tierra, empapada, empujando una vieja bicicleta cargada de cestas cubiertas con un paño blanco. La lluvia caía con fuerza, pero ella no se detenía. Su cabello rojo, al mojarse, brillaba como cobre bajo el cielo gris. Alejandro frenó su caballo y la observó con curiosidad. ¿Qué demonios hace una mujer sola en medio del campo a esta hora?, murmuró para sí. Se acercó lentamente. La joven levantó la vista, sorprendida. Tenía los ojos verdes, intensos como la primavera después de la tormenta. Buenas tardes, señor, dijo con voz temblorosa. No quería molestar. Estoy buscando un lugar donde cubrirme. Este camino no lleva al pueblo, respondió él, con tono seco. ¿A dónde se dirige? Ella señaló el rancho al fondo del valle. Vendo pasteles caseros. Me dijeron que aquí podría ofrecerlos a los trabajadores. No sabía que iba a llover tan pronto. Alejandro la miró de arriba abajo, su ropa sencilla, sus zapatos llenos de barro, la bicicleta temblando bajo el peso de las cestas. Algo en esa escena lo conmovió sin que quisiera admitirlo. Sube al caballo, ordenó con voz firme. No llegarás lejos empapada. No, señor, no quiero causarle molestias. He dicho que subas, repitió él, más serio. Ella dudó unos segundos, pero finalmente aceptó. Subió con cuidado y se sujetó del sillín. Alejandro sujetó la bicicleta con una mano y guió al caballo hacia el rancho bajo la lluvia. El silencio entre ellos solo era interrumpido por el sonido de las gotas golpeando el sombrero de cuero de él y el trote del animal. Al llegar, la llevó a uno de los establos. Puedes dejar las cestas aquí. Dentro hay fuego y mantas secas. Gracias, señor, dijo ella, intentando limpiar el barro de su falda. Me llamo Elena Rosales. Alejandro Santamaría, respondió él, quitándose el sombrero. Elena sonrió con timidez. He escuchado ese nombre. Dicen que es el hombre más trabajador y más serio del condado. Y también el más malhumorado, según algunos, añadió él, con una media sonrisa que sorprendió a ambos. Por un instante, el ambiente se suavizó. Alejandro se acercó al fuego y le alcanzó una manta. Te secarás más rápido con esto. Gracias, señor Santamaría. Elena lo miró con gratitud sincera. No imaginé que alguien como usted ayudaría a alguien como yo. ¿Alguien como tú?, repitió él. Una vendedora de pasteles que apenas tiene para mantener su casa. Alejandro la observó en silencio. Había algo en su manera de hablar, una mezcla de humildad y fuerza, que le resultaba extrañamente familiar. Le recordó a su madre, una mujer de manos ásperas y corazón noble. No importa lo que tengas o no tengas, dijo finalmente. Lo que vale es lo que haces con tus manos. Elena bajó la mirada,
conmovida. Entonces espero que mis pasteles valgan algo. Alejandro soltó una leve risa, algo raro en él. Déjame probar uno, y veremos. Ella abrió una de las cestas y le ofreció un pastel pequeño, envuelto en papel. Alejandro lo probó sin decir palabra. Después de unos segundos, asintió lentamente. Hace años que no probaba algo tan bueno. Elena sonrió, y en su sonrisa había algo que iluminó el espacio más que el fuego. Alejandro sintió un latido distinto, algo que no reconocía desde hacía tiempo. Si quiere, puedo venir más seguido, dijo ella. A los trabajadores les gustará, y puedo vender a mejor precio si es en cantidad. Está bien, respondió él, intentando ocultar su interés. Pero la próxima vez, no vengas sola bajo la lluvia. Elena asintió. Lo prometo. Afuera, la tormenta empezaba a ceder. Pero dentro del establo, una tormenta diferente acababa de comenzar. Mientras la joven recogía sus cosas, Alejandro no podía apartar la mirada de ella. Había conocido muchas mujeres en su vida, pero ninguna como esa campesina pelirroja que había aparecido entre la lluvia. Cuando finalmente se marchó, montando su vieja bicicleta por el camino de tierra, Alejandro se quedó en la entrada del rancho, observándola alejarse hasta que desapareció entre los árboles. No lo sabía aún, pero esa tarde lluviosa cambiaría su destino para siempre. El sol se alzaba sobre los campos de trigo, tiñendo el cielo de tonos dorados. En el rancho, el roble de plata, la rutina comenzaba temprano. Los hombres ensillaban los caballos, las mujeres preparaban el desayuno y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el del café recién hecho. Desde el balcón de su habitación, Alejandro Santamaría observaba el amanecer con su habitual seriedad. Pero aquella mañana, algo distinto le cruzó por la mente. Sin querer, recordó los ojos verdes de Elena Rosales, aquella joven que había conocido bajo la lluvia una semana atrás. La imagen de su cabello rojo, enredado y brillante, volvía a él una y otra vez. Intentó distraerse con el trabajo, pero cada vez que un trabajador le hablaba, su mente se escapaba hacia la misma dirección, el pequeño camino que conducía al pueblo. ¿Volverá hoy?, se preguntó en silencio. Y como si el destino le respondiera, antes del mediodía escuchó el sonido de una campanilla a lo lejos. El sonido se acercaba, leve pero constante, acompañado por el rechinar de una vieja bicicleta. Alejandro levantó la vista desde el corral, y allí estaba ella. Elena avanzaba con dificultad por el camino de tierra, el viento despeinándole el cabello y una sonrisa tímida en los labios. En la parte trasera llevaba una cesta llena de pasteles. Cuando lo vio, levantó la mano para saludarlo. «Buenos días, señor Santamaría», gritó desde lejos. Alejandro no respondió. Solo se cruzó de brazos, fingiendo indiferencia, aunque su corazón latía con fuerza. «Pensé que había dicho que no regresara sola», dijo cuando ella se acercó lo suficiente. «Lo sé», respondió Elena, sin perder la sonrisa, «pero la bicicleta no se monta sola, ¿verdad?». Alejandro no pudo evitar sonreír, aunque trató de disimularlo. «Eres terca, como los caballos salvajes». «Y usted gruñón, como el trueno», replicó ella. Los trabajadores que estaban cerca se miraron entre sí, sorprendidos. Nadie jamás había visto al patrón conversar así con nadie, mucho menos con una mujer. Elena desmontó la bicicleta y comenzó a ofrecer sus pasteles. Los hombres se acercaban, encantados no solo por el aroma del pan, sino también por la dulzura de la joven. Ella reía, agradecía y charlaba con todos con naturalidad. Su risa llenaba el aire de una alegría que hacía tiempo no se escuchaba en aquel rancho. Alejandro la observaba en silencio, apoyado en la cerca. Había algo en esa muchacha que no podía explicar. No era solo su belleza, era su manera de mirar el mundo, su forma de tratar a todos con respeto y calidez. Cuando terminó de vender, Elena se acercó a él. «Le traje uno especial», dijo, extendiéndole un pequeño paquete envuelto en tela. «Es de miel y canela, el primero que horneé esta mañana». Alejandro lo tomó con una ceja levantada. «¿Y por qué es especial?». «Porque lo hice pensando en usted». La sinceridad en su voz lo desarmó.
Alejandro, acostumbrado a la frialdad de los negocios y a las palabras vacías, no supo qué responder. Gracias, dijo al fin, sin apartar la mirada de ella. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Solo el viento y el zumbido de las abejas rompían el silencio. Los días se convirtieron en semanas, y las visitas de Elena al rancho se volvieron costumbre. Cada martes y viernes, llegaba en su bicicleta, con la cesta llena de pasteles, su cabello recogido y su sonrisa lista para iluminar la jornada. Los trabajadores ya esperaban su llegada con entusiasmo. Pero quien más la esperaba, aunque jamás lo admitiría, era Alejandro. Había algo en la presencia de ella que transformaba todo. Cuando Elena estaba, hasta el aire parecía más liviano. Alejandro se sorprendía riendo sin razón, escuchando sus historias sobre el pueblo, sobre su madre enferma, sobre el pequeño horno donde preparaba sus pasteles al amanecer. Una tarde, mientras ella contaba cómo había aprendido la receta de su abuela, una brisa fuerte se levantó, arrancándole el pañuelo que cubría su cabello. El pañuelo voló por el aire, y Alejandro, rápido, lo atrapó antes de que cayera al barro. Parece que el viento también quiere algo tuyo, dijo él, entregándoselo. Elena sonrió, sonrojada. El viento es travieso. Pero usted, lo miró con picardía, parece peor. Alejandro rió. No recordaba la última vez que alguien se atrevió a bromear con él así. Pero no todo el mundo veía a aquella cercanía con buenos ojos. Una mañana, don Ricardo, el capataz del rancho, lo abordó mientras revisaban el ganado. Con todo respeto, patrón, la gente está hablando. Alejandro lo miró con frialdad. ¿Y qué dicen? Que la muchacha del pueblo lo trae distraído. Que no le conviene mezclar los sentimientos con los negocios. El vaquero apretó la mandíbula. Mis sentimientos no son asunto de nadie. Lo sé, señor. Pero usted es Santa María. La gente espera otra cosa de un hombre como usted. Alejandro no respondió. Pero esas palabras se le quedaron grabadas. Durante la cena, mientras el crepitar del fuego llenaba el silencio, pensó en lo que le había dicho su capataz. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo eso era un error? Intentó convencerse de que debía poner distancia. Pero al día siguiente, cuando vio la bicicleta de Elena acercarse bajo el sol, todas sus dudas se desvanecieron. Traje algo nuevo hoy, dijo ella, bajando con una sonrisa. Pastel de manzana y canela. ¿Y cómo voy a negarme a eso? Contestó él, fingiendo indiferencia. Elena lo miró a los ojos, con esa mirada transparente que parecía atravesarlo todo. No vine solo por vender, Alejandro. Vine porque, bajó la voz, me gusta estar aquí. Él la miró en silencio. Aquellas palabras lo desarmaron. Por un momento, todo el peso de su pasado desapareció. Se acercó lentamente, hasta quedar a solo unos pasos de ella. No deberías decir eso, susurró. No sabes lo que provocas. Lo sé, dijo ella, sin miedo. Pero no quiero callarlo. El aire se volvió denso. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Quiso decir algo, pero no pudo. En ese instante, un trueno lejano resonó en el cielo. Era como si la naturaleza misma anunciara que algo estaba por cambiar. Elena sonrió, dio un paso atrás y subió a su bicicleta. Nos vemos el viernes, vaquero. Y se marchó, dejando tras de sí el eco de su risa, el aroma del pan caliente y un hombre que, por primera vez en años, no sabía si tenía miedo o esperanza. Alejandro se quedó mirando el horizonte, sabiendo que ya nada sería igual. El verano se había extendido sobre los campos como una manta dorada. El calor era intenso, y los días se alargaban entre el ruido de los grillos y el murmullo de los riachuelos. En el rancho, el Roble de Plata, la vida seguía su curso, pero para Alejandro Santamaría, cada jornada se sentía distinta desde que Elena Rosales había entrado en su vida. Era como si la presencia de esa mujer pelirroja hubiera encendido una chispa en un corazón que él creía apagado para siempre. Sin embargo, esa misma luz lo inquietaba. No estaba acostumbrado a sentir,
y mucho menos a necesitar a alguien. Esa tarde, mientras recorría los pastizales a caballo, no podía dejar de pensar en ella. Recordaba su risa, sus manos manchadas de harina, la manera en que siempre encontraba algo bueno en todo. Y también recordaba las palabras del capataz: la gente está hablando. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué le importaba tanto lo que dijeran? Mientras cabalgaba de regreso, divisó una figura conocida al final del camino, Elena, con su bicicleta, deteniéndose junto a la cerca. Tenía el cabello recogido en una trenza, y una canasta colgando del manubrio. «Buenas tardes, señor Santamaría», dijo, con esa sonrisa que parecía derretir cualquier dureza. «Buenas tardes», respondió él, desmontando del caballo. «¿Otra vez vendiendo bajo el sol?» «El pan caliente no se hace solo», contestó, divertida. «Además, prometí traerle uno nuevo, pastel de limón con miel». Alejandro arqueó una ceja. «Parece que siempre tienes una excusa para volver. Y usted siempre una excusa para no admitir que le alegra verme». Alejandro la miró con sorpresa. Nadie le hablaba así, y mucho menos una mujer del pueblo. Pero lejos de molestarlo, esa osadía lo cautivaba. «Eres valiente», dijo, acercándose un poco más. «No muchos me enfrentan con tanta facilidad». «No lo enfrento, señor. Solo hablo con sinceridad». Él sonrió apenas, con esa sonrisa rara que apenas mostraba. «Alejandro», corrigió. «Llámame Alejandro». Elena lo miró, un poco confundida. «No creo que sea apropiado». «No me importa lo apropiado», dijo él, con voz baja pero firme. «Me importa lo que me hace sentir vivo». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Los ojos de ella se encontraron con los de él, y por un instante, el mundo desapareció. Esa tarde, Elena se quedó más tiempo del habitual. Ayudó a repartir el pan entre los trabajadores y luego acompañó a Alejandro a revisar los establos. Había algo natural entre ellos, como si siempre se hubieran conocido. «¿Siempre fuiste así de trabajadora?», preguntó él mientras caminaban entre los caballos. «Desde que tengo memoria. Mi padre murió cuando yo era niña. Mi madre y yo aprendimos a sobrevivir solas. El horno que tenemos ahora era suyo», respondió con orgullo. «Cada pastel que hago es una forma de recordarlo». Alejandro asintió, en silencio. Comprendía mejor que nadie lo que significaba cargar con un legado. «Tu padre estaría orgulloso», dijo. Elena sonrió, agradecida. «¿Y el suyo?», preguntó con suavidad. Alejandro se detuvo. Miró al horizonte, pensativo. «Mi padre fue un hombre duro. Me enseñó a no confiar, a no mostrar debilidad. Pero a veces», pausó un momento, «a veces creo que eso me convirtió en alguien que olvidó cómo vivir». Elena lo miró con ternura. «No creo que lo haya olvidado, Alejandro. Solo estaba esperando a que alguien le recordara». Sus palabras lo desarmaron. Era como si ella hubiera visto lo que nadie más se atrevía a mirar. Por un instante, Alejandro sintió la necesidad de decirle lo que su corazón gritaba, pero no lo hizo. Se limitó a mirarla, sabiendo que ya estaba perdido. Esa noche, mientras el rancho dormía, Alejandro salió al porche con una copa de vino. Miró el cielo estrellado y pensó en Elena. En cómo su voz se quedaba en su mente incluso en el silencio. En cómo la extrañaba cada vez que se iba. «¿Qué me estás haciendo, Elena Rosales?», murmuró, con una mezcla de asombro y miedo. En el pueblo, ella también pensaba en él. Mientras amasaba la harina, su mente volvía una y otra vez al rostro del vaquero de mirada dura y manos callosas. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía evitarlo. Había algo en el que la atraía más allá de la razón. Su madre, observándola desde la mesa, sonrió. «Ese hombre te tiene el corazón inquieto, ¿verdad?». Elena se sonrojó. «No es lo que piensas, mamá. Solo, me hace sentir diferente». «Eso se llama amor, hija»,
dijo la mujer con una sabiduría tranquila. Y el amor no siempre pregunta si puede entrar. Pasaron los días, y los rumores crecieron. En el pueblo, las mujeres murmuraban que la pelirroja de los pasteles había atrapado al patrón del rancho. Algunos hombres envidiaban la suerte de Alejandro, otros la despreciaban por atreverse demasiado. Una tarde, cuando Elena se disponía a regresar al rancho, un joven del pueblo la interceptó. Era Ernesto, un antiguo pretendiente, de mirada agria y lengua venenosa. «Dicen que vas al rancho otra vez», dijo con burla. «¿Qué te da ese Santa María? ¿Dinero? ¿O algo más?» Elena lo miró con furia contenida. «No tiene derecho a hablarme así. Solo digo la verdad. Los hombres como él usan y luego olvidan. Te lo advierto, Elena. No serás más que un pasatiempo para él». Ella se marchó sin responder, pero las palabras la hirieron más de lo que quiso admitir. Esa noche, cuando llegó al rancho, Alejandro notó su tristeza. «¿Qué pasa?», preguntó con preocupación. «Nada», mintió ella. «Solo estoy cansada». Pero él la conocía demasiado bien. Se acercó, sujetando suavemente su barbilla. «No sabes mentir, Elena». Ella bajó la mirada. «Solo, la gente habla. Dicen cosas horribles». «Que hablen», respondió él, con firmeza. «Que digan lo que quieran. Yo sé quién eres tú». Sus ojos se encontraron. Y por primera vez, Alejandro no contuvo lo que sentía. «Eres la única persona que ha logrado derribar mis muros. No sé cómo lo hiciste, pero ya no puedo imaginar un día sin verte». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Las lágrimas le llenaron los ojos. «No diga eso si no lo siente». «Lo siento más de lo que quisiera», susurró él, y antes de que ella pudiera responder, la besó. Fue un beso suave, contenido, pero lleno de emociones que habían esperado demasiado. Los dos se separaron lentamente, mirándose como si el mundo hubiera cambiado. Elena tembló. «Alejandro, esto no está bien». «Lo único mal», dijo él, con la voz temblorosa, «es fingir que no siento nada». Elena dio un paso atrás, confundida, abrumada por lo que acababa de pasar. «Necesito tiempo», murmuró, antes de subir a su bicicleta y alejarse en la noche. Alejandro la vio irse, con el alma en un nudo. Sabía que había cruzado una línea. Pero también sabía que no había marcha atrás. Por primera vez, el hombre más duro del campo se había enamorado. Y no sería un amor fácil. El amanecer llegó silencioso, pero en el corazón de Alejandro Santamaría no había paz. La noche anterior no había dormido. El beso de Elena seguía ardiendo en su mente, como un fuego imposible de apagar. Se odiaba por haber cruzado esa línea, pero aún más por no arrepentirse. Mientras los trabajadores se preparaban para una nueva jornada, él permanecía en el porche, observando la niebla sobre los campos. Recordaba el temblor de sus labios, la dulzura en su voz, y cómo había huido sin mirar atrás. «Necesito tiempo», le había dicho. Pero, ¿tiempo para qué? ¿Para olvidar? ¿O para aceptar que lo amaba también? El ruido de cascos lo sacó de sus pensamientos. Su capataz, don Ricardo, llegó al trote, con el rostro tenso. «Patrón, tenemos un problema». Alejandro se levantó de inmediato. «¿Qué pasa?» «Un rumor. Dicen que la muchacha del pueblo, que Elena, está en boca de todos. La acusan de aprovecharse de usted». El rostro de Alejandro se endureció. «¿Quién empezó eso?» «El joven Ernesto. El mismo que la pretendía antes». El vaquero apretó los puños con rabia. «Ese cobarde no sabe con quién se metió». «Patrón», dijo Ricardo, con cautela, «entiendo que la defienda, pero tenga cuidado. Su apellido pesa. Si la gente del pueblo cree que hay algo entre ustedes, podría perjudicar su reputación». Alejandro lo miró con frialdad. «No me importa mi reputación. Me importa ella».
Ricardo suspiró. Entonces vaya. Pero piense bien lo que va a hacer. El pueblo estaba lleno de murmullos cuando Alejandro llegó a caballo. Su presencia impuso silencio. Todos lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Pero él no se detuvo. Se dirigió directo a la pequeña panadería donde Elena trabajaba. Ella estaba detrás del mostrador, con el cabello recogido y las mejillas sonrojadas por el calor del horno. Cuando lo vio entrar, se sobresaltó. Alejandro, ¿qué hace aquí? Vine a hablar contigo. No deberías, dijo ella, bajando la voz. No aquí. No me importa quién escuche, replicó él con firmeza. Estoy cansado de esconder lo que siento. Las manos de Elena temblaron. Por favor, no digas eso. La gente ya está hablando demasiado. Que hablen, dijo, acercándose. No dejaré que te humillen. En ese momento, Ernesto entró al local con dos amigos, con una sonrisa cínica. Miren, el gran Alejandro Santamaría vino a proteger a su vendedora de pasteles. ¡Qué conmovedor! Alejandro lo miró con una calma peligrosa. Te advertí una vez, muchacho. No vuelvas a hablar de ella. ¿Y si lo hago? Provocó Ernesto, cruzando los brazos. ¿Qué va a hacer el patrón? ¿Golpearme por una mujer del pueblo? Antes de que pudiera decir más, Alejandro lo sujetó del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. Si vuelves a pronunciar su nombre con esa lengua sucia, te juro que no podrás volver a hablar. Los hombres en la tienda se quedaron en silencio. Ernesto, pálido, apenas logró asentir. Alejandro lo soltó y dio un paso atrás, respirando con dificultad. Elena lo miraba horrorizada. Basta, Alejandro. Esto no está bien. No permitiré que te insulten, replicó él, con el corazón latiendo con fuerza. No necesito que me defiendas así. Solo necesito que confíes en mí, dijo ella, con lágrimas en los ojos. No quiero que pelees por mí. Quiero que creas en lo que soy. Él bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Tienes razón. Pero no puedo soportar verte sufrir. Y yo no puedo seguir viéndote perder el control, dijo ella, alejándose. Esto no es amor, Alejandro. Es orgullo. El silencio cayó entre ellos. Durante las semanas siguientes, Elena dejó de ir al rancho. Alejandro trató de concentrarse en el trabajo, pero nada lo llenaba. Los días parecían interminables, y las noches, vacías. Cada rincón del rancho le recordaba a ella, el establo donde se habían reído, la cerca donde se miraron por primera vez, el banco del porche donde solían hablar al atardecer. Una tarde, al ver su bicicleta abandonada cerca del granero, donde ella la había dejado la última vez, Alejandro la tomó entre sus manos y la miró en silencio. Era simple, vieja, pero llena de significado. Si no vuelve, iré por ella, pensó. Y así lo hizo. Esa noche, fue al pueblo. La encontró en la puerta de su casa, cerrando el horno. La luz cálida iluminaba su rostro cansado, pero hermoso. Cuando lo vio, su mirada se nubló entre sorpresa y tristeza. ¿Qué haces aquí? Preguntó, con voz suave. No podía seguir esperando, respondió él. Necesito hablar contigo. Ella se cruzó de brazos. ¿Sobre qué? ¿Sobre los rumores? ¿Sobre lo que hiciste en la tienda? Sobre nosotros, dijo él, dando un paso más cerca. Sé que tienes miedo, y lo entiendo. Pero no quiero que mi orgullo destruya lo que siento. Elena lo observó en silencio. No es solo miedo, Alejandro. Es la vida. Tú eres un hombre de tierras, de poder, de respeto. Yo soy una mujer del pueblo. No encajo en tu mundo. No me importa el mundo, replicó él. Me importas tú. Ella bajó la mirada. ¿Y si un día te arrepientes? ¿Y si te cansas de mí? Entonces habré cometido el único error que no podré perdonarme jamás. Elena lo miró,
con lágrimas en los ojos. Alejandro, te amo. Pero no puedo vivir entre el desprecio de los demás. No así. Déjame demostrarte que no estás sola, dijo él, tomándola de las manos. Prometo que nadie volverá a hacerte daño. Ella tembló, indecisa. Su corazón quería creerle, pero su razón le pedía distancia. Dame tiempo, murmuró. Si tu amor es real, esperará. Alejandro asintió, sabiendo que esa era su última oportunidad. Esperaré el tiempo que haga falta. Y se marchó, con el corazón apretado, mientras la lluvia comenzaba a caer otra vez, como el eco de aquella primera tarde en que se conocieron. En los días que siguieron, el rancho parecía en silencio. Alejandro trabajaba sin descanso, pero cada atardecer miraba el camino del pueblo, esperando verla aparecer. Hasta que una mañana, don Ricardo llegó con una noticia que le heló la sangre. Patrón, la muchacha, Elena, su madre está muy enferma. Dicen que necesita dinero para un tratamiento. Alejandro no dudó ni un segundo. Preparen el caballo. Sabía que esa era la oportunidad para demostrarle que su amor no eran solo palabras. Mientras galopaba hacia el pueblo, una sola idea cruzaba su mente. No dejaré que el destino me la quite. No otra vez. El sol comenzaba a ocultarse cuando Alejandro Santamaría llegó al pueblo, cubierto de polvo y con el corazón acelerado. Cada golpe de los cascos de su caballo resonaba como un eco de su desesperación. Sabía que si no llegaba a tiempo, podría perderla para siempre. El camino era el mismo que tantas veces había recorrido en silencio, pero esa tarde todo parecía distinto. La brisa era más cálida, el cielo más rojo, como si el universo entero quisiera escribir el final de su historia con fuego y esperanza. Al llegar frente a la casa de Elena Rosales, desmontó del caballo y golpeó la puerta con fuerza. ¿Elena? Soy yo. La puerta se abrió lentamente. Ella apareció con el rostro cansado, ojeras profundas y las manos manchadas de harina. Parecía haber envejecido en pocos días. Alejandro, ¿qué haces aquí? Me dijeron lo de tu madre. Vengo a ayudar. No necesito tu dinero, dijo ella, con voz temblorosa. Ya he aceptado demasiado de ti, aunque nunca lo haya pedido. No vengo a ofrecer dinero, replicó él con calma. Vengo a ofrecerme a mí mismo. Elena lo miró, confundida. ¿Qué estás diciendo? Que ya no quiero que cargues sola con el peso del mundo, dijo, acercándose. Si me dejas, cuidaré de ti, de tu madre, de tu horno, de tus sueños. No por compasión, sino porque te amo. Las palabras salieron de su boca con una verdad tan pura que incluso el viento pareció detenerse. Elena sintió que el aire le faltaba. Había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a sí, le daba miedo creer. No digas eso si mañana vas a cambiar de opinión. Alejandro tomó sus manos con firmeza. He vivido años sin sentir nada. Pero desde que entraste a mi vida, descubrí que el amor no te hace débil, te enseña a luchar. Ella tembló. ¿Y si tu mundo no me acepta? Entonces dejaré ese mundo atrás. No me interesa la tierra ni el apellido si no puedo compartirlos contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Elena. No sabes lo que dices. Lo sé mejor que nunca, susurró él. He domado caballos salvajes, enfrentado tormentas y soportado pérdidas, pero no soportaría perderte a ti. Esa noche, la madre de Elena empeoró. Alejandro permaneció junto a ellas, ayudando en todo lo posible. No durmió. Preparó el fuego, buscó medicamentos, y cuando la mujer despertó por un instante, lo miró con una sonrisa débil. Así que, tú eres el hombre del que mi hija habla incluso cuando calla. Alejandro bajó la cabeza, respetuoso. Y usted la madre que crió a la mujer más valiente que he conocido. La anciana asintió, con ternura. No la hagas llorar, muchacho. Ella ya lloró demasiado. Lo prometo. Fue la última vez que habló. A la mañana siguiente,
Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, la madre de Elena se fue en silencio, con una paz serena. Elena se derrumbó, y Alejandro la sostuvo en sus brazos. Lloró con ella, en silencio, sin palabras, porque a veces el amor no necesita hablar. Solo estar. Pasaron los días, y el duelo fue largo. Pero poco a poco, Elena volvió a sonreír. No porque el dolor se fuera, sino porque había aprendido a vivir con él. Alejandro nunca se apartó de su lado. La ayudó a mantener el horno, a reparar el techo, a seguir adelante. Una tarde, mientras amasaban juntos, ella lo miró y dijo en voz baja: ¿Por qué sigues aquí, Alejandro? Podrías estar dirigiendo tu rancho, viviendo tu vida. Porque mi vida está donde estás tú, respondió, sin dudar. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. Siempre temí que tu amor fuera una ilusión, un capricho. Pero hoy, ya no tengo miedo. Alejandro sonrió, limpiándole una lágrima con el pulgar. Eso significa que te amo. Y que ya no quiero luchar contra lo que siento. Él la abrazó con fuerza, como quien encuentra su hogar después de una larga travesía. Y allí, entre el olor a pan caliente y el susurro del viento, sellaron su amor con un beso lleno de promesas. Semanas después, Alejandro llevó a Elena al rancho. Los trabajadores, al verla llegar en su vieja bicicleta, se quedaron en silencio. Nadie se atrevía a decir una palabra. Él desmontó del caballo, tomó la mano de ella, y con una voz que retumbó en todo el lugar, anunció: Ella es Elena Rosales. Desde hoy, este rancho también es su casa. Nadie se movió durante unos segundos. Hasta que don Ricardo, el capataz, dio un paso adelante y se quitó el sombrero. Bienvenida, señora. El resto de los hombres lo imitó. Y así, entre respeto y emoción, la pelirroja que había llegado una vez bajo la lluvia, empapada y con una bicicleta vieja, se convirtió en la mujer que cambió el destino del rancho. El tiempo pasó, y los campos florecieron como nunca. Elena abrió una pequeña panadería en una esquina del rancho. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de los caballos y las flores del campo. Los niños del pueblo venían a comprar, los trabajadores la saludaban con cariño, y cada tarde, cuando el sol se ponía, Alejandro la esperaba en el porche, con una taza de café y la misma sonrisa de aquel primer día. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos anaranjados, Elena se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el amor te enseñó a luchar? Sí, respondió él, acariciando su cabello. ¿Por qué lo preguntas? Porque yo también aprendí. Aprendí que el amor no es un lujo, es una elección diaria. Y elegirme contigo ha sido la decisión más valiente de mi vida. Alejandro la miró con ternura. Y la mía, haberte encontrado cuando menos lo esperaba. Elena sonrió, y su mirada se perdió en el horizonte. El viento sopló suavemente, levantando una nube de polvo dorado. En la distancia, el sol desaparecía detrás de las montañas, pero en sus corazones, la luz seguía encendida. Porque algunos amores nacen del destino. Pero los verdaderos sobreviven a él. Y así, entre el eco de la naturaleza y el aroma del pan caliente, el vaquero rudo que había vivido toda su vida en soledad encontró su hogar en los brazos de una humilde campesina pelirroja. El rancho, el roble de plata, nunca volvió a ser el mismo. Ni él tampoco.